Bueno, sean bienvenidos, estimados estudiantes, a la tutoría de repaso 2 de práctica docente, profesor de matemática. Quiero comentarles que esta tutoría es con dos objetivos: abordar las dudas que tengan sobre lo que se discutió el sábado en la tutoría en línea 2 y lo que aún faltó por discutir ese día. Particularmente sea bienvenido Samuel y de hecho sí, le hice una pregunta hace un momento sobre si tiene audio y efectivamente hace un rato yo también le mencioné que no se escucha bien, se me fue por alto. Veamos, entonces quiero compartirle, Samuel, lo que quedó pendiente sobre los estándares para la enseñanza de las matemáticas. Hablábamos sobre las dificultades que existen o que se encuentran ya en la práctica sobre la enseñanza de la matemática y cómo este repercute en el aprendizaje en los estudiantes. Comentarles, bueno, lo que usted también leyó, Samuel, y es que la matemática es una manera de pensar caracterizada por procesos tales como la exploración, el descubrimiento, la clasificación, la abstracción, la estimación, el cálculo, la predicción, la descripción, la deducción, la medición, entre otros. Es decir, estos procesos se ven evidenciados en el proceso de aprendizaje, y las actividades que se diseñan, en ellos deben de estar plasmados estos procesos en los diferentes niveles y en las diferentes actividades. Depende del contenido y del objetivo de aprendizaje. Así son los procesos que se evidencian en las actividades que se diseñan. Además, la matemática constituye un poderoso medio de comunicación que sirve para representar, interpretar, modelar, explicar y predecir. Ahora, es fundamental que las actividades de aprendizaje despierten su curiosidad y corresponden a la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Algo que se discutió, Samuel, el sábado, es que entre las críticas que se le hace a la enseñanza de la matemática, es que no va contextualizado. No son actividades que parezcan significativas al estudiante. Los procesos son difíciles, a veces las actividades no corresponden al estado cognitivo de los estudiantes, a los estilos de aprendizaje, a la forma en que ellos aprenden, etc. Pero las actividades de aprendizaje deben despertar la curiosidad en el estudiante y, como dice acá, deben de corresponder a la etapa del desarrollo en el que él se encuentra. Entonces, a eso se refiere lo que hace un momento mencionaba, que hay que tomar en cuenta el estado cognitivo de los estudiantes, el estilo de aprendizaje, sus intereses. Entonces, todas las actividades deben ser diseñadas de manera que se logre este objetivo primordialmente, la motivación. Si los estudiantes están motivados, en ellos se va a despertar la curiosidad. Además, dice que es importante que estas actividades tengan suficiente relación con experiencias de su vida cotidiana. Para alimentar su motivación, el estudiante debe experimentar con frecuencia el éxito en una actividad matemática. ¿A qué cree Samuel que se refiere esta parte? Cuando dice que para alimentar su motivación, el estudiante debe experimentar con frecuencia el éxito en una actividad matemática.
Bueno, lo que quiere decir el autor, bueno, y muchos teóricos coinciden, que el docente debe dar reconocimiento cuando un estudiante desarrolla una actividad satisfactoriamente, correcto. Ese por un lado, y muy bien dicho, Samuel, muy bien expresado. También que si el docente puede reconocer cuando el estudiante desarrolla una actividad satisfactoriamente, es porque la actividad propuesta por el docente lo ha conducido de forma adecuada para que él pueda llegar a ese resultado. Acuérdese que, y estaremos de acuerdo, que el aprendizaje de la matemática en los estudiantes depende de nosotros en un alto porcentaje. Hay otros factores también, pero vaya, veamos en el caso de los docentes, depende de las actividades que el docente diseñe y proponga. De esa manera él está conduciendo el proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, si el alumno satisfactoriamente desarrolla una actividad, es porque también el docente ha diseñado de forma adecuada la actividad y ha conducido al estudiante para que llegue a ese resultado. Entonces, lo otro es también que las actividades deben de ser de manera que el estudiante pueda, como dentro de los procesos del aprendizaje de la matemática, está el explorar, manipular, el estudiante debe de comprobar. Entonces, para que el estudiante se sienta motivado, las actividades deben de ser en este sentido, que el estudiante sea el que prácticamente compruebe, experimente, manipule, compruebe, y que sienta él la satisfacción de haber llegado a los resultados correctos a través de esa experiencia. Bueno, y dice que puesto que los estudiantes también aprenden investigando, se les debe dar oportunidades para descubrir y crear patrones, así como para explicar, describir y representar las relaciones presentes en esos patrones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el docente debe de proponer las actividades, conducirlo, no, es decir, no tomar el protagonismo el docente de manera que les proporcione todo a los estudiantes, sino que sea el mismo estudiante el que vaya descubriendo, el que vaya proponiendo resultados de casos particulares que luego sea posible generalizarlos. Por eso es que el docente debe dar el espacio, no olvidándose también que hay una jornalización, hay un tiempo para para el desarrollo de cada contenido, y las actividades, además de tener un tiempo específico, debe ser dosificado en cuanto al nivel de dificultad, también a nivel es decir, a los objetivos de aprendizaje, etcétera. Pero debe dar el espacio para que el estudiante construya. El desarrollo cognitivo de los estudiantes también se ve afectado de manera bastante determinante respecto a los procesos que el mismo alumno desarrolla. La enseñanza de las matemáticas debe cumplir los propósitos generales. Uno de ellos es generar en todos los estudiantes una actitud favorable hacia las matemáticas y estimular en ellos el interés por su estudio. Quiero preguntar, Samuel, de acuerdo a tu experiencia como estudiante, como quizás observador de las clases de matemática, hoy como estudiante o como docente en formación, quiero preguntar si esta motivación o actitud favorable y el interés por el aprendizaje de las matemáticas usted lo puede evidenciar. Mientras me responde, leo un mensaje que usted me escribe, un comentario. A veces también es importante reconocer la parte actitudinal, aunque no logre desarrollar con éxito la actividad. Muy bien, Samuel, es reconocer el esfuerzo. Muy bien. Pero referente a lo que le preguntaba,
¿Será que los estudiantes en su mayoría están motivados? ¿Será que el docente promueve el aprendizaje de los estudiantes? Digamos, impulsa el estudio, la curiosidad en los estudiantes. Y como usted menciona acá, hay una parte actitudinal que es la que se refiere, el autor. Motivar al aprendizaje. ¿Será que los estudiantes están motivados a aprender hoy en nuestros días? Bienvenida, creo que es Silvia. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ay, bien, por ahí estaba cocinando todavía. Ah, vaya, pero mire, qué bueno que a Aunque tiempo, a sea un tiempo. ratito. Sí, aunque sea un ratito, pero importante. Sí, Eh, pues le escuché la pregunta. sí, Yo creo que a los estudiantes no les interesa aprender nada ahorita. En su mundo están otras cosas, no necesariamente aprender algo. Creo que no le ven la importancia. así es, no le ven la importancia. O sea que ese es un reto que los docentes tenemos, ¿verdad? Porque muchos son pocos, no le diré que son todos, pero son pocos los que están motivados. Samuel escribe, es una situación complicada porque también tiene mucho que ver la parte de las habilidades y gustos de los habilidad y gusto de los estudiantes. A veces el docente se puede forzar, pero si el estudiante no quiere, es bien difícil. Por eso él refuerza con lo que acabo de mencionar y es un reto. Pero también, sí es cierto, la parte de la... A veces los estudiantes vienen luchando con muchas cosas personales que quieras o no los afecta. Y eso, imagínese usted, y eso lo discutíamos el sábado, Silvia se recordará, y es en la parte actitudinal de los estudiantes hacia las matemáticas. Esta apatía, este rechazo, esa visión a veces cultural que se le da a la disciplina. Y eso usted lo puede escuchar hasta en los mismos padres de familia, que se sienten los mismos padres de familia que también quizás no tuvieron una buena experiencia cuando fueron estudiantes respecto a la asignatura, vienen quizás no promoviendo, pero quizás refuerzan la actitud a veces de sus hijos respecto a la asignatura. Todo esto conlleva que los estudiantes vayan predispuestos al aprendizaje. Eso requiere un mayor esfuerzo, como lo escribe acá Samuel y lo expresa Silvia, un mayor esfuerzo de los docentes para motivar a los estudiantes, pero es un trabajo que como docentes lo tenemos que hacer. Si el docente, y fíjese que la motivación, la parte clave de la motivación hacia el aprendizaje, me voy a referir a un contenido. El momento clave para que el estudiante se motive al aprendizaje de un contenido es al inicio, es en el inicio, cuando el docente quizás a través de actividades, a través quizás de alguna historia, y hablábamos de eso sobre el contexto histórico de las matemáticas, cuando quizás el docente haciendo uso de la historia de la matemática mete al estudiante a que se interese por aprender ese contenido. Si lo logra el docente, muy bien hecho, pero si no logra motivarlos a través de esas actividades introductorias, que son parte de la etapa de inicio del desarrollo de una clase, prácticamente el tiempo restante de la clase o del desarrollo del contenido será para el estudiante algo que no va a generar en él ni un interés y probablemente el docente va a sentir ese desinterés de los estudiantes, lo va a observar. Entonces es clave que el docente logre motivar a través
no solamente con las palabras que aprendan, que no, también con las actividades que él lleve, propuestas como actividades introductorias para iniciar el contenido. Algo que es importante y algunos teóricos lo mencionan es que no es adecuado que el docente revele o digamos, ¿cómo decir? Que el docente les revele el contenido a los estudiantes. Debe ser algo que debe de quedar como a los estudiantes. ¿Y qué vamos a ver ahora? Las mismas actividades lo van a llevar al estudiante a descubrir qué es lo que van a estudiar. Pero no es adecuado que el docente revele el contenido, sino que a través de las actividades puede ir introduciendo al estudiante que ellos mismos descubran. Una vez se hayan desarrollado las actividades introductorias, el docente puede revelar cuál es el contenido y cuáles son los objetivos de aprendizaje en el estudio de ese contenido. Entonces, hay diferentes maneras en que el docente puede motivar. Aquí se pone en práctica y en evidencia el sello personal, el ingenio del docente, la creatividad y la experiencia que tiene en la enseñanza de la matemática. Acuérdese que le voy a decir algo importante. Un docente puede tener dominio de los contenidos, pero eso no es suficiente. Es suficiente tener todas esas armas, esas herramientas que haciendo uso de esas herramientas más el dominio de los contenidos de la disciplina pueden producir algo realmente maravilloso en la enseñanza de la matemática. Entonces, es importante que el docente haga uso, ¿verdad?, de todas las herramientas que él tiene, de su experiencia, del conocimiento que tiene, de las diferentes metodologías, de los recursos, para poder enseñarles. De hecho, Francisco, el compañero que tenemos acá en el grupo, en las tutorías anteriores, él siempre ha mencionado una metodología que él ocupa. Además del conocimiento que él tiene, que además él echa mano o hace uso de una metodología que él, creo yo, que hasta donde tengo entendido, él mismo la ha planteado. Entonces, ahí viene el ingenio, ¿verdad? Cada docente puede motivar a sus estudiantes porque los conoce y sabe a dónde y cómo llegar a los estudiantes y que se interesen en el aprendizaje de los contenidos. También está a desarrollar en los estudiantes una sólida comprensión de los conceptos, procesos y estrategias básicas de matemática e igualmente la capacidad de utilizar todo ello en la solución de problemas. Es decir, en el proceso de aprendizaje o en las actividades que nosotros vamos proponiendo a los estudiantes, tiene como propósito que se genere el apartado número 2. Esto porque recuerde que, como en todo proceso, lo que hoy estamos aprendiendo nos va a servir para lo que continúa después. Entonces, esas son las bases. Importante. Entonces, todos los procesos debemos de asegurarnos los docentes que los estudiantes en sus diferentes estilos de aprendizaje y a diferente velocidad, ellos vayan adquiriendo o se vayan afianzando o desarrollando las habilidades, las destrezas requeridas en matemática. También desarrollar en los estudiantes la habilidad para reconocer la presencia de las matemáticas en diversas situaciones de la vida real. Esto será posible solo si los docentes en las actividades de aprendizaje o actividades de mediación también van orientados en ese sentido. Algo que pasa y muchas veces los estudiantes, aún en el nivel en que ustedes se encuentran, dicen, es que los docentes o los profesores o los docentes en la clase explican un tipo de ejercicio y en el examen proponen otro. Nada que ver con lo que se enseña. Y pasa en que muchos docentes en las clases desarrollan ejercicios mecánicos, lo que ya hablábamos en la tutoría anterior, la tutoría 2, ejercicios que se desarrollan de forma mecánica, pero en el examen proponen problemas y el estudiante de dónde digamos, se puede recordar cómo
abordar el problema para poder resolverlo, ¿sí? No hay como, no hay, digamos, congruencia entre lo que se enseña en las clases y lo que se plantea en el examen. No sé si estarán de acuerdo en ese sentido. O no lo habrán vivido ustedes, que a veces los, los problemas o las actividades planteadas en matemáticas muy divorciados de la vida cotidiana, y esos problemas usted los ve hasta que lo evalúan, llámese examen escrito. Yo creo que eso casi siempre nos pasa en los parciales en la universidad, porque como que uno no alcanza a comprender el significado de los contenidos, y cuando le cambian un poquito la forma al problema, ya uno no haya cómo aplicar, aunque uno sepa mecánicamente cómo hacerlo, pero cómo empezar, cómo plantear el problema, eso es lo difícil. Gracias, Silvia. O sea que esas dificultades las podemos evidenciar en este nivel también, ¿verdad? Entonces, y eso también yo lo he escuchado en los estudiantes de este nivel superior. Y esa es una de las quejas que a veces hacen. Y probablemente los docentes también en ese nivel están cayendo en esa dificultad, ¿verdad? Que a veces no se promueven diferentes tipos de ejercicios y que preparen al estudiante para que puedan resolver otros similares o de mayor dificultad, pero que puedan discutirse en clase, ¿verdad? Antes de la evaluación. Pero lo importante acá es que las matemáticas, dentro de su propósito, es que le encuentre utilidad, ¿verdad? Que el estudiante tenga esa habilidad para reconocer dentro de su entorno un problema que se le plantea, cómo resolverlo de acuerdo a las bases o a los fundamentos de matemática que se le ha proporcionado en el proceso de aprendizaje. Lo otro está suministrar a los estudiantes el lenguaje apropiado, que les permita comunicar de manera eficaz sus ideas y experiencias matemáticas. Hay algo acá importante, y es que los docentes deben de favorecer o deben de promover a los estudiantes ejercicios que ellos puedan, primeramente, que ellos lo puedan plantear de lenguaje cotidiano a lenguaje matemático. Hay una manera, y en algunos libros yo los he visto, es que una de las formas en que se puede promover que el estudiante pueda plantear de forma adecuada, o se pueda promover sí, que el estudiante pueda expresar en un lenguaje adecuado los problemas matemáticos, es que ellos mismos propongan sus propios problemas. Ellos proponen sus propios problemas, ellos los traducen al lenguaje matemático, y si es de resolverlo, ellos lo resuelven. Esta es una manera. De esa manera, por un lado, se está promoviendo que el mismo estudiante proponga sus mismos problemas. El docente va a tener la oportunidad de poder supervisar el nivel de comprensión de los estudiantes respecto a esto. Y entonces, respecto a la traducción, porque esa es una de las mayores dificultades que hay en matemáticas, que los estudiantes no pueden plantear un problema en lenguaje cotidiano a lenguaje matemático. Entonces, el docente debe de proponer diferentes actividades para que el estudiante, además de que puedan plantear un problema dado, plantearlo a lenguaje matemático, solo plantearlo, o si requiere la solución no resuelva, pero también en sentido inverso, que él también lo proponga, que él proponga sus propios problemas, que lo plantee en el lenguaje matemático y lo resuelva si es requerido. Entonces son diferentes formas, ¿verdad? Y es necesario que se haga de esta manera. Lo otro es no confundir al estudiante. A veces hay ejercicios de matemáticas
problemas de matemática en que el docente tampoco repara. Y es que fíjese, hay algo importante que mencionar acá. Hay diferentes libros textos en que los docentes nos apoyamos para poder desarrollar un contenido. Pero recuerde que estos libros los hacen personas mortales que pueden cometer errores de redacción, errores al digitar, y pasa que el docente a veces no revisa y textualmente copia de libro texto a una guía de ejercicio, a un examen, y pone al estudiante a resolverlo. Y hay, quizás puede haber que una de las causas por la cual todos los estudiantes o a veces no entienden cómo abordar el ejercicio, porque el ejercicio está mal redactado. O se les dan cierta información en el problema que poco ayudan a que el problema sea resuelto. Entonces, esas situaciones pueden provocar también que haya dificultad en que el estudiante pueda plantear un problema a lenguaje matemático o una expresión matemática y lo pueda resolver. Entonces, es de que los docentes tengan cuidado en revisar esos pequeños detalles que realmente son grandes, porque llega a poner al estudiante que no puede resolver un ejercicio, no haya cómo abordarlo. Lo otro es que debemos de estimular a los estudiantes el uso creativo de las matemáticas para expresar nuevas ideas y descubrimientos, así como para reconocer los elementos matemáticos presentes en otras actividades creativas. Hace un momento, y quizás solo Samuel estaba conectado, es que una de lo importante es que el docente debe de darle la oportunidad al estudiante para que él pueda manipular, él pueda experimentar, comprobar y descubrir. Y explicaba que no es recomendable que el docente dé toda la información al estudiante, es decir, que sea el estudiante el que en esas actividades él descubra. Ya va a haber un momento en donde el docente magistralmente va a proporcionar la parte teórica o la parte, digamos, formal de la matemática, que conlleva los conceptos, que conlleva fórmulas, que conlleva propiedades. Entonces, pero todo esto que el docente va a dar o va a proporcionar, el estudiante tuvo que haber tenido una noción o haberla descubierto en los casos particulares que el docente promueve. Esto, por ejemplo, es muy práctico y ustedes lo pueden ver cuando se estudian los contenidos en geometría y el docente promueve ciertas actividades en donde el estudiante va observando ciertas propiedades de los triángulos, de los cuadriláteros, etcétera. Entonces, y de esa manera hay otros contenidos en que se pueden promover actividades de iniciación que prepara al estudiante, además que lo prepara, lo motiva, le genera curiosidad, para que cuando el docente aporte o proporcione al estudiante la parte formal del contenido, el estudiante ya se sienta identificado que lo que hizo ahora tiene sentido, porque está dentro de la teoría, está dentro de lo que él hizo, entonces él va a experimentar que lo que hizo estuvo correcto. Esa es como de las recomendaciones, ¿verdad? De los cuidados que debemos de tener para poder enseñar o desarrollar un contenido. Lo otro es retar a los estudiantes a lograr un nivel de excelencia que corresponda a su etapa de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que el mismo docente debe de promover actividades en donde el mismo estudiante se sienta confrontado a investigar y a tratar de a resolver la situación que se le plantea. El currículo de matemáticas a lo largo de la educación básica y media en esos niveles se compone de los siguientes elementos. En los contenidos están estos elementos: el pensamiento numérico y sistemas numéricos, el pensamiento espacial y sistemas geométricos,
el pensamiento métrico y sistemas de medidas, el pensamiento aleatorio y sistema de datos, pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. Estos están dentro de los contenidos, se pueden ver dentro de los diferentes contenidos y en los diferentes niveles. Están también los procesos matemáticos. Los procesos matemáticos, que son los que están identificados en estos tres, digamos, en estos tres procesos, que se pueden ver también en el abordaje y en el aprendizaje en matemáticas. En esos niveles, el planteamiento y resolución de problemas, que es la capacidad para plantear y resolver problemas, y debe ser una de las prioridades del currículo de matemáticas. Este planteamiento y resolución de problemas, la resolución de problemas, ¿qué representa dentro del programa en matemáticas o dentro del currículo de matemáticas? Es el enfoque. La resolución en matemática es el enfoque que tiene los programas de matemática, resolución de problemas. Está también el razonamiento matemático. El currículo de matemáticas de cualquier institución debe reconocer que el razonamiento, la argumentación y la demostración constituyen piezas fundamentales de la actividad matemática. El razonamiento matemático no es que no, en los diferentes niveles sí aparecen los contenidos, en las diferentes actividades que se plantean, pero de diferente manera. Cuando hablamos acá, debe reconocer que el razonamiento, la argumentación y la demostración, estos tres elementos o piezas que son reconocidas como piezas fundamentales, se evidencian en las diferentes actividades, pero recuerden que estas piezas o estos elementos sí aparecen en las diferentes actividades, pero va de acuerdo al nivel al nivel en que se encuentran los estudiantes. Cuando hablamos de demostración, ya desde octavo se empieza a plantear en matemática, en el actual libro de matemáticas MATE, se plantean ya diferentes problemas de demostración, que son demostraciones muy sencillas, pero están induciendo al estudiante desde básica a esta, digamos, a la parte formal del aprendizaje de la matemática, que tiene que ver con las demostraciones. Entonces, esto sí, ustedes lo pueden observar en los libros de matemáticas, sí aparecen las demostraciones, el razonamiento y la argumentación en todas las actividades que se plantean. Está la comunicación matemática, y es que mediante la comunicación de ideas, sean de índole matemática o no, los estudiantes consolidan su manera de pensar. Bien, quisiera saber si hay algún comentario o algo que tengan dudas respecto a esta parte. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Beatriz. No, yo creo que está bastante claro también. Bueno, gracias. Bueno, entonces quizás voy a abordar la otra parte que es muy importante también, las metodologías para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Hay varios métodos de enseñanza de las matemáticas. Las matemáticas han venido sufriendo transformaciones y consecuentemente la metodología o la forma de enseñar de acuerdo a los contenidos, pues algunos aparecieron en diferentes periodos de la evolución de la matemática, como esta metodología como respuesta
a la problemática, como respuesta a esa problemática del aprendizaje de la matemática, que tiene que ver con los docentes muchas veces, tiene que ver con los estudiantes, con la promoción cultural, hablábamos la vez pasada, pero cual sean los factores o motivos que generan la dificultad en el aprendizaje de los estudiantes, han aparecido diferentes metodologías. Una de ellas es el método de algoritmo basado en números. El creador de este plan es James Martínez Montero, maestro y doctor en filosofía y ciencias de la educación. Este tiene sus propias referencias, la A, la B y la N. Dice que la A hace referencia a algoritmos abiertos, que implican que existen múltiples caminos para llegar a la solución de un problema, lo que favorece que cada alumno mantenga su ritmo de aprendizaje. Eso lo discutíamos el sábado también, ¿verdad? Que hay diferentes caminos para llegar a la solución de un problema. La letra BN, basado en números, es la contraposición al modelo conservador que se basa en cifras. Esta metodología descompone o compone cada cifra en unidades, centenas, etc., trabajando siempre con números redondos o números enteros. Además, fomenta el cálculo utilizando utensilios cotidianos como bolígrafos, lapiceros, palillos, gomas, entre otros, para visualizar con ellos mejor las operaciones. ¿Qué características ustedes observan en este método? De acuerdo a lo que ustedes pueden leer en la diapositiva. Que utiliza material concreto. Muy bien, Silvia. Además de ser materiales concretos, están al alcance de los estudiantes, ¿verdad? Sí. Fíjense que cuando hablamos de recursos, a veces entendemos que los recursos deben ser recursos que son muy caros, que hay que siempre comprarlos, o que debe ser difícil la adquisición de este recurso, pero no. Fíjense que esta metodología tiene esta característica, son dos. Uno, que hace referencia a los algoritmos; dos, que se trabaja solamente con números enteros, y eso permite la utilización de diferentes recursos, como los que mencionan acá, de utensilios cotidianos, es decir, que no, el estudiante no, además del docente, no se va a encontrar el docente con la dificultad que no puede plantear una actividad porque los recursos, no cuenta con los recursos, y lo otro, que si los va a utilizar, que conllevaría a un gasto o no, pero a la elaboración de los materiales. Pues en este caso no, con este método no, porque permite que se puedan utilizar esos recursos que se encuentran a la mano. Lo que caracteriza esta metodología de enseñanza es su carácter abierto. Es posible dar con la solución correcta de diferentes maneras, y el hecho de que la base sobre lo que trabaja el alumnado son los números, donde las unidades, las decenas, las centenas se componen y se descomponen libremente sin aplicar una determinada regla o criterio para su resolución final. Fíjese que en este método prácticamente le está dejando el protagonismo al estudiante. A él se le está dando toda la libertad para que él pueda plantear el ejercicio y encuentre, de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, el mejor camino para él, o el único quizás si no encontró otro, para poder llegar al resultado. Los estudiantes muchas veces nos dejan sorprendidos, ¿verdad? Porque ellos observan el problema, lo abordan y pueden llegar a los resultados por caminos que a veces nosotros como docentes desconocemos. El método ABN puede comenzar a utilizarse desde la etapa infantil, 3 años, y se cierra en 60 de segundo ciclo, o sea, en el grado, supongo yo acá que tiene que ser el sexto grado, con contenidos de iniciación a la etapa de tercer ciclo. Es decir, este método requiere 100% del uso de recursos concretos, de materiales concretos, y puede, imagínese usted que puede enseñar matemática a los estudiantes desde la etapa infantil,
Es decir, antes de que ellos lleguen a parvularia, los niños ya pueden aprender. Y de hecho, muchos padres de familia enseñan a sus hijos desde su casa de esta manera. O sea que este método, algunos padres de familia desde su casa lo ocupan. Está el otro método que es estándares de núcleo común. Se trata de una metodología del sistema educativo estadounidense que se lleva partiendo desde 2009. Con su aplicación se persiguen unos conocimientos mínimos comunes por parte de todos los alumnos durante cada curso. Veamos con respecto a bueno, ustedes ya por cuestión de tiempo, quiero hablar acerca de uno de los métodos que ustedes tuvieron que haber oído o ya leyeron respecto al método de Singapur. ¿Quiénes lo han oído o ya leyeron respecto a este método? Yo vi unos videos acerca de ese método, que están los niños así como en el bosque aprendiendo y jugando. Algo así me parece que es. Muy bien, gracias. Fíjese que, como decía hace un momento, estas metodologías o métodos de enseñanza nacen como una posible respuesta o solución a la problemática que se da en torno al aprendizaje de la matemática. Y fíjese que este es uno, no deja de ser uno de los casos. En Singapur los resultados no eran favorables. Por eso, para poder mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, se preocuparon de construir su propio método. Interesante. Es un método, digamos, propio, como dice la palabra, ¿verdad? Nace en este lugar. Se apoyaron con un currículo contextualizado, importante, textos de estudio para los docentes y los estudiantes y un conjunto de materiales que beneficiaron la manera de aprender matemáticas. Es decir, que antes de proponer este método hubo una investigación que se realiza sobre todo los factores que intervienen en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes. Pero, dice, la propuesta didáctica del método Singapur para la enseñanza de la matemática se preocupó de sustentar su metodología en 3 fundamentos teóricos desarrollados desde la psicología cognitiva. Como centro de la propuesta se encuentra la resolución de problemas matemáticos, rodeado de 5 condiciones en cada problema el estudiante desarrolla para llegar a la solución requerida. A su vez, dice, cada condición considera aspectos metodológicos entre los cuales el estudiante optará. Es decir, que hay 5 condiciones en cada problema que el estudiante va a considerar para poder desarrollarlo. Y vemos estas 5, veamos el marco curricular propuesto por el método de Singapur. Está la metacognición, están los procesos, los conceptos, las habilidades y las actitudes. Cada uno de ellos conlleva sus propios elementos que lo caracterizan, ¿verdad? Entonces, vemos que el marco curricular en este método están en estas 5 condiciones, que son los que se mencionan para la resolución de un problema. Veamos, el marco curricular del método Singapur se sustentan en 3 ideas fundamentales. Las primeras de ellas es el enfoque concreto pictórica, extracto. CPA, que postula, dice que el aprendizaje de las matemáticas debe ir progresivamente desde lo más concreto, pasando por lo pictórico, hasta llegar a lo abstracto de las matemáticas. Esto se puede evidenciar claramente en el aprendizaje de la matemática en los primeros grados. Cuando se le presenta materiales concretos o pictórica, extracto quiere decir, tal vez no son materiales concretos, pero sí hay una lámina, una ilustración que le permita al niño también, si no es material manipulable, pero que él pueda visualizar, que le ayude también al aprendizaje de estos conceptos. Luego, de pasar, dice, de lo concreto a lo pictórico, es decir, el niño puede dibujar, puede representar una suma con diferentes figuras, por ejemplo,
hasta llegar a lo abstracto de las matemáticas. En el caso, por ejemplo, concretamente, la suma, ocupar diferentes materiales concretos para realizar sumas. Eso sería lo concreto. Lo pictórico, que el niño, el estudiante, pueda dibujar o ilustrar esas sumas. Y finalmente, para llegar a lo abstracto en las matemáticas, es que deje de usar o ya no se apoye de las figuras, sino que utilice los símbolos como la representación de los números, el símbolo de la suma y los diferentes símbolos que se ocupan, por ejemplo, en las operaciones. Es decir, cuando el niño logra o llega a este nivel, es porque realmente ha aprendido, ya no se apoya del material ni concreto ni pictórico, que son las figuras, y puede representar a través de símbolos una suma. En los primeros años de aprendizaje es necesario que los estudiantes trabajen con diversos materiales concretos para poder interiorizar los conceptos matemáticos que serán a base de aprendizajes posteriores. Fíjense que acá eso es primordial y es fundamental. En tercer ciclo y en bachillerato también se pueden utilizar materiales. De hecho, los libros ESMATE dan a través de los diferentes ilustraciones en el libro, están dando prácticamente un recurso para que el docente pueda trabajar con los estudiantes y que estas ilustraciones se conviertan en un material concreto en enseñanza de los contenidos. La segunda idea es el currículum espiral, que plantea que en el proceso educativo debe haber varias oportunidades para aprender algo, pero sin repetición de la tarea matemática. Los contenidos se van presentando gradualmente para que el estudiante adquiera el concepto matemático cuando esté preparado cognitivamente para hacerlo. Es decir, si el estudiante en un primer momento no logra aprender ese algo, debe de haber otra oportunidad en una actividad diferente para que el alumno lo pueda aprender. Por eso dice que es un currículum espiral. Es decir, debe de haber varias oportunidades que el mismo docente debe de plantearle al estudiante o promover al estudiante para que él aprenda ese algo. Y la tercera idea presente en el marco curricular del método Singapur es la variación sistémica. Se trata de presentar al estudiante una variedad de formas de aprender un concepto matemático. No se trata de memorizar fórmulas para resolver un problema, sino más bien que el estudiante sea quien elija la manera más adecuada para el estudiante de buscar la solución. Entonces, este método tiene esas consideraciones que se debe podríamos adoptar para poder enseñar a los estudiantes, a nuestros estudiantes. Algo interesante en este método es que la memorización no es, nos vamos alejando, ¿verdad? En este método no es la memorización el objetivo, sino la comprensión de los conceptos los estudiantes, de esos procesos. Si el estudiante puede comprender los procesos a través de la aplicación de los conceptos, de las propiedades en la resolución de problemas, él va a encontrar diferentes o quizás una forma diferente aún al que el mismo docente propone para resolver un problema. Y esa es la idea, que el estudiante construya su conocimiento, descubra sus propios caminos para poder resolver los problemas en matemáticas. Entonces, esto era, estimados estudiantes, lo que faltaba de abordar de la tutoría en línea 2. Quisiera leerles o escucharles si hay dudas o comentarios respecto a esta parte que aún faltaba de la tutoría en línea 2. Yo creo que no, usted lo ha explicado muy bien. Bueno, gracias Silvia, Beatriz, Samuel.
A mí me quedó claro lo que escuché. No estuve desde el inicio, pero me pareció muy bonita la exposición. Y también con lo que estaban viendo del tipo de aprendizaje que tienen los niños en otros países. Aquí a veces como que por la situación social no se puede, ¿va? O uno se mete en la cabeza que no puede, pero realmente sí tenemos ¿cómo se llama? Como esa gana, ¿verdad? De cambiar las cosas, sí podríamos hacerlo. Así es, como usted dice, la voluntad. Y yo creo que cada docente dentro de su contexto, dentro de sus limitaciones, porque hay limitaciones en todos, en varios sentidos, hay muchos docentes que están haciendo la diferencia, realmente, pero los docentes también debemos cambiar un poco o tener un pensamiento siempre propositivo, en el sentido de ir, en la medida de lo posible, ir minimizando, ¿verdad? Esas dificultades. Hay unas que las vamos a poder quizás tratarlas, otras no, pero en la medida de lo posible que se haga la diferencia, ¿verdad? Y ustedes de hecho están estudiando matemáticas porque hubo una motivación externa o interna, pero la hubo. Hay una motivación. Entonces, que también sea un reto desde ahora o desde antes, no sé, que se haga la diferencia desde las aulas. Si no vamos a cambiar, no es toda nuestra realidad educativa, pero al menos a la que nosotros tenemos acceso. Bueno, referente a las actividades propuestas en la asignatura, hay que revisar, estar pendiente de la ruta de aprendizaje, sobre lo que hay que hacer, la tarea de investigación, que está para el 29 de marzo la entrega. Espero que vayamos avanzando. Si hay preguntas sobre la tarea, ustedes pueden expresar sus dudas. Yo ahí estaba revisando que como que le han dado más tiempo, tiene no sé cuántos días más, hasta desapareció del inicio. Ah, de veras. Miren, yo tenía esa duda porque si dieron prórroga para las actividades que iban comprendidas hasta el 14 o 15 de marzo, y de hecho la entregaron el 24, se abrió el espacio. Es lógico, ¿verdad? Que si vamos hasta ahorita, yo entiendo que vamos hasta el 21 de abril con esta cuarentena, entiendo yo que van a dar prórroga de las otras actividades. Hay un desfase de fechas, entiendo yo. Estoy revisando solo para confirmar lo que usted me está diciendo, Beatriz. Está para el 5 de abril. Sí, tiene un montón de días, hasta desapareció de ahí, porque ya había empezado a leer un poquito sobre eso, pero luego vi que desapareció y como tenemos una para el 30, entonces mejor empecé a hacer esa. Bueno, entonces observe que la tarea 1 había una prórroga hasta el 24, efectivamente lo que estaba diciendo, y la trabajo de investigación que está como fecha límite entre el 29, ahora pasa para el 5, o sea, tienen unos días más para poder realizar la tarea. Bueno, entiendo que tienen otra tutoría, ¿verdad? Sí, licenciada, y de hecho ya empezó. Vaya, entonces les deseo feliz noche, bendiciones. Samuel, Beatriz y Silvia, es un gusto de poder haber interactuado con ustedes, y hay que estar pendiente con las indicaciones. Cualquier duda saben que me pueden escribir y yo también les comparto información. Muchas gracias, oye, por estar pendiente. Muchas gracias. Feliz noche. Y bendiciones para todos. Gracias, igual. Gracias.